En el programa de hoy hablaremos sobre el papel que desempeñan los maestros y demás actores que intervienen en los procesos de formación, desde la básica primaria a la educación profesional, y su responsabilidad al enfrentar los desafíos y problemáticas actuales que requieren de una actuación pertinente y acorde a los tiempos de hoy. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Transmitimos para televisión a través del canal institucional, también estamos a través del canal Zoom, por supuesto, a través de nuestro canal UNAD y por radio UNAD Virtual también estamos para todos ustedes. Soy Laura Puente, es un verdadero placer acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy, hablando sobre un nuevo tema de interés nacional, teniendo en cuenta el contexto actual en Colombia que se está viviendo en materia de educación y todos esos desafíos que a diario se presentan para los educadores. Hoy vamos a hablar en nuestro panel sobre la formación integral desde los valores en todos los niveles de formación. Por esta razón, hoy nos acompaña en nuestro panel la doctora María Cristina Cermeño, rectora de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Bienvenida. Muchas gracias. A usted, un gusto tenerla con nosotros. También nos acompaña la doctora Clara Pedraza, ella es decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos. También está con nosotros para moderar y compartir sus opiniones el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Doctor Leal, un gusto. Laura, encantado de compartir con usted y con todos los televidentes este tema que indudablemente para todos nosotros implica una preocupación permanente, sobre todo cuando tenemos en nuestras manos y en nuestras mentes la responsabilidad de la formación en la convivencia y en la manera de construir desde la educación a los mejores seres humanos, a los mejores ciudadanos, e indudablemente, como en el caso de esta universidad, a seres solidarios en el contexto y comunidad donde se desarrollen. Doctor Leal, y precisamente teniendo en cuenta ese contexto nacional, ¿cómo ve la educación nacional en general en este momento en Colombia? Yo la estoy viendo con mucha esperanza. Es la primera vez en toda la historia de Colombia que desde la presidencia de la República se formula un ambicioso plan de educación para que Colombia tenga a los mejores formados en el próximo cuatrenio. Eso significa no solamente competencias que tienen que ver con el nivel cognitivo de conocimientos que puedan tener nuestros estudiantes a la hora de competir con otros estudiantes de otros países y de otras naciones, sino también las competencias de formación que hacen que hoy el ser humano pues, necesite rápidamente de una reacción oportuna del sector educativo para realmente volcarnos en la construcción de los nuevos ciudadanos de los próximos años. Creo que en esa perspectiva es importante seguir reflexionando y debatiendo para que eso que hablamos nosotros de pertinencia educativa, de calidad educativa, de la manera como garantizamos la equidad y la inclusión social, se esté derivando permanentemente del ejercicio que hacemos responsablemente las instituciones educativas. Doctora Pedraza, y si hablamos de responsabilidades, usted como decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, ¿qué opina? ¿Cuál debe ser esa responsabilidad de los maestros con los alumnos, pero también con la sociedad en general? Bueno, indudablemente la responsabilidad es supremamente alta en los maestros hoy. Como lo acaba de plantear el señor rector, pues los retos en términos de formación, de lo que significa la verdadera formación, son muy amplios. Algo que considero importante en la responsabilidad del maestro es desarrollar esa aptitud social en los estudiantes, de manera que ellos realmente puedan comprender las realidades de las personas, puedan actuar de manera asertiva en su entorno, pero también que desarrollen una actitud social que les permita interactuar de manera adecuada
en el marco del respeto y la diferencia, ¿no?, por el otro, el reconocimiento por el otro. Yo creo que esa es una de las mayores responsabilidades que tiene el maestro en el marco de esa formación para la vida. Rectora María Cristina, teniendo en cuenta lo ya mencionado por el doctor Leal, lo mencionado por la doctora Pedraza, ¿cuáles son entonces los mayores desafíos y al mismo tiempo todos esos retos que deben enfrentar los educadores, los docentes, para garantizar la formación integral de sus estudiantes, ese plus del que siempre hemos hablado acá, doctor Leal? Así es. Muchas gracias. Mira, nosotros creemos como docentes y particularmente como miembros de la Escuela Normal María Montessori, que es una institución formadora de maestros, que el primer compromiso que tenemos es precisamente la formación de ese nuevo ciudadano que sea capaz de apropiarse de una cultura de la paz. Me parece que eso es acertado y es una de las situaciones más importantes que en el momento está viviendo Colombia. Pero no solamente la cultura de la paz son unas frases y unas lecciones que nosotros debemos aprendernos, sino que está relacionado con la capacidad que tenemos los seres humanos de dialogar con nosotros mismos. Con ese diálogo con la persona es capaz de darnos esa paz necesaria para que después la proyectemos hacia los demás. Entonces, ese es uno de los retos de cómo hacer para que nuestros maestros del futuro y de ya, pues, no son los maestros de dentro de 20 años, sino los maestros de este momento, podamos aportar en ese sentido. Y yo acojo aquí una de las frases escritas por uno de los pensadores, que el doctor Ariel Armel en su Cátedra de la Paz escribe acá y dice: si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Entonces, nuestro primer reto es lograr que nuestros maestros vivan en paz, tranquilos, que tengan esa sabiduría para poder llegar al otro y asumir los retos con esa tranquilidad y con esa paz. Y en segundo lugar, hacer conciencia en nuestros jóvenes también de la capacidad que tienen de poder resolver sus propios conflictos. Por eso nosotros en la escuela implementamos una cosa que se llama los consejos de clase, que es donde los jóvenes discuten sobre sus problemas y ellos mismos proponen las soluciones. Eso nos va ayudando muchísimo en esa cultura de la paz, en esos retos. Esa es una permanente formación del maestro que está en ejercicio para que asimismo tenga todas las condiciones para poder trabajar en la formación de esos nuevos maestros que queremos. Consejos de clase. Consejos de clase, sí. Bueno, muy interesante. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Escríbanos, envíenos sus preguntas y todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos para ustedes a través de Twitter en @universidadunad. Por supuesto, pueden ver este capítulo en Canal UNAD y por Radio UNAD Virtual. También nos pueden escuchar. Regresamos en segundos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre ese contexto nacional actual en materia de educación, también sobre todos esos retos, sobre todos esos desafíos que se presentan a diario en esta materia y también esos retos y desafíos que deben asumir los docentes, los educadores. Doctora María Cristina, sin duda, uno de los más grandes retos hoy en día va más allá del garantizar un buen programa académico. Hablábamos hace unos segundos de esa educación integral que se debe tener en cuenta en torno a cada estudiante, en torno a esa formación. Usted como rectora, ¿qué opina? ¿Se están planteando programas de educación integral verdaderamente en los colegios o qué hace falta? No, sí, indudablemente que nos harán falta muchas cosas, pero realmente sí se están haciendo programas transversales
que permitan una formación integral mucho más efectiva, porque a veces uno habla de la formación integral y de pronto se queda mucho en el discurso, pero lo que realmente se requiere es que estos ejercicios de transversalidad que se hacen en las instituciones sean más vivenciales para que puedan impactar la formación de la persona, que es lo que nosotros creemos y le apuntamos a que ese es un factor importante, la formación de la persona. Y sobre esa persona es cuando se hacen los enamoramientos hacia las diferentes áreas del conocimiento. Pero el primero básicamente es eso. Entonces hay que hacerlos, por ejemplo, con los más chiquitos a través del juego, a través de esa interacción artística que pueden hacer ellos y con, bueno, el arte realmente debe hacer parte de la vida de todos nosotros, en cualquier edad que estemos. Y para los jóvenes, entonces esas intervenciones que ellos hacen entre ellos de una manera artística les forma también a la persona, logra que esos talleres o esos programas transversales realmente logren formar a la persona y a enamorarlos entonces del conocimiento. Me parece que esa es la base fundamental para que nosotros logremos una mejor calidad de la educación, una educación mucho más pertinente para esas necesidades que tienen los jóvenes hoy. Por supuesto, a nosotros nos toca luchar muchísimo con el tema de la soledad de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, con el tema de las familias, de pronto con la violencia intrafamiliar. Entonces, también requerimos una intervención hacia los padres de familia, también con lo que se ha llamado la formación a padres, los talleres con padres, las pautas de crianza, en fin, todos estos aspectos que desde la escuela se tienen que dar para ver si logramos que estos padres de familia nos ayuden más en esa formación de los jóvenes. Doctora María Cristina, pero hay un elemento que, digamos, a diferencia de quienes nos formamos en décadas anteriores, hoy surge, amén de lo que usted está diciendo, como fenómenos nuevos dentro de la escuela, el matoneo, la manera como aquello que era el respeto que se infundía desde la formación integral a la que hemos estado sujetos, hoy ya es muy difícil de poderlas manejar de la misma manera. No quiere decir que no se manejen, hay que manejarlas de diferente forma. Pero hoy, por ejemplo, los jóvenes salen del closet muy temprano, tienen unas inclinaciones sexuales diferentes a las que tradicionalmente se manejaban, manejan igualmente un uso indiscriminado de las tecnologías, no siempre de manera no santa, es decir, para incorporar información que luego se convierta en conocimiento para sus talentos, etcétera, etcétera, sino a veces simplemente para propiciar aquello que es una expresión de violencia entre grupos, entre formas de encuentro diferente, en donde también hay pandillaje, hay esa violencia y esa agresión permanente. Como un colegio como el suyo, tan reconocido, que tiene además una misión muy importante, que es ser una normal en la formación de maestros, está abordando este tipo de temas con los niños y con los jóvenes? Bueno, es un problema, una situación bastante compleja, no es fácil abordarlo, sin embargo, los colectivos de maestros nos preocupamos por encontrar las mejores estrategias, pero la base fundamental para abordar cualquiera de estas poblaciones con las dificultades, tendencias, orientaciones, es con el mayor de los respetos, por un lado. Por otro lado, el tema del acoso, del bullying, de las formas estas distintas de relacionarse los jóvenes, las niñas, los niños hoy. También estamos trabajando, por ejemplo, en el uso de las TIC, el uso responsable y ético. Eso hace parte de la formación que damos no solamente a los maestros que se están formando, a los chicos que están en formación, sino que hace parte de todo el proyecto educativo institucional. También
las diferentes poblaciones que se nos presentan. También dialogamos con ellos y lo que nosotros hacemos es dar orientación, tanto a los padres de familia como a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Y con un principio de trabajar con la diferencia, de hablar con la diferencia, de podernos encontrar precisamente porque somos diferentes. Eso me parece que es uno de los principios éticos que nosotros tenemos para lograr ahí algunas cosas. Pero también algunas charlas para los padres de familia, ¿sí? que son los que en últimas son los que atienden a sus hijos y se dan cuenta de las situaciones X, Y o Z que se presenten. La ley 1620, por ejemplo, que aborda todo el tema de la convivencia escolar, nos da algunas pautas para que nosotros generemos unos manuales de convivencia que realmente permitan atender este tipo de situaciones, bueno, con unos protocolos y eso, pero lo que realmente ayuda es que nosotros formemos a los jóvenes en el diálogo, en la capacidad de poder conversar, de poder resolver sus propios conflictos. Bueno, pero también hay que ver otra cosa, y es que estos temas del bullying y del acoso son frecuentes en otros tipos de poblaciones, en algunos espacios que a veces uno no los puede intervenir, que a veces uno no puede darse cuenta a tiempo de lo que realmente está sucediendo con los jóvenes. Entonces eso es en las horas del descanso, por ejemplo, ¿sí? Que se pueden presentar estas situaciones. Entonces a nosotros nos toca estar con 4 ojos, mirando siempre qué es lo que está pasando. Pero aquí hay un problema asociado a eso, y es el tema de la cobertura. Sí. Si las instituciones educativas tienen un promedio de estudiantes por curso de 40, es casi imposible hacerle una intervención con mucha efectividad, a pesar de que uno tenga todas las buenas intenciones, todos los deseos de hacerlo, porque es mucha la gente y en un curso convergen todos los problemas sociales, el abandono, la pobreza, en fin, todas las posibles situaciones que tiene el país. Por eso yo quiero aprovechar esto, casi nunca estoy en televisión, pero voy a aprovechar esto para decir que nosotros necesitamos una sociedad que sea capaz de promover la convivencia, que sea capaz de prevenirla y que sea capaz de formar a su gente en esa cultura de la paz. En eso tenemos mucho que ver, tanto los padres de familia, los medios, pero especialmente el gobierno, cambiando unas condiciones sociales que permitan realmente lograr que la sociedad empiece a cambiar, que empiece a ser suya realmente la cultura de la paz. Porque este tema del bullying y de todo eso no solamente es un problema de las instituciones educativas, sino que es un problema de la sociedad en general. Así es. Y es un tema del que vamos a seguir hablando, pero esto será después de la pausa. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Escríbanos educacion.desarrollo@unad.edu.co. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Antes de ir a la pausa, hablábamos sobre esa formación integral, sobre esa formación en valores, pero yo quiero que sea usted, decana, la que nos explique cómo es ese encadenamiento y también el papel que deben jugar las familias, como ya lo mencionaba la rectora anteriormente, porque no es una labor que se hace de manera sola, como ella lo mencionaba, sino que reúne un conjunto de elementos.
Háblenos un poco de eso. Sí, efectivamente, después del contexto que nos presenta la doctora María Cristina en sus vivencias allí en el colegio, pues es indudable que tenemos que articular la escuela, la familia y la sociedad. Ese es un principio fundamental. Y en esa articulación de la escuela, la familia y la sociedad, pues nosotros tenemos que comprender que no podemos trabajar solos de manera independiente, por un lado la educación básica, por otro lado la educación superior, ¿sí? Sí. Sino que debemos establecer una relación coherente frente a propósitos comunes en relación con lo que queremos de nuestro país, el futuro de nuestro país, un país en paz. La escuela permea lo que sucede en la sociedad. Entonces, los maestros tienen un papel allí protagónico en su propia transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros desde la educación superior y en articulación con la educación básica y media debemos procurar la formación, por ejemplo, de maestros en el marco de la justicia social, de los derechos humanos, de la democracia, para que realmente ellos tengan los elementos y las herramientas que les permitan generar verdaderas comunidades escolares de paz en los colegios, en donde articulen a la familia. Pero también en educación superior tenemos una responsabilidad que a veces pensamos que por ser educación superior es ajena a nosotros y es con la familia. En el marco mismo de la educación inclusiva, nosotros debemos empezar a impulsar, a promover el acercamiento de las familias a la universidad, máxime hoy cuando entran tan jóvenes a nuestros programas de formación, esos estudiantes, esos muchachos, y ellos vienen con todas esas realidades juntas. Y nosotros tenemos que comprender que la formación no se da solamente desde lo disciplinar, también en educación superior, cuando hay unos objetivos, unas competencias específicas que desarrollar desde cada uno de los programas, también tenemos que comprender que tenemos seres humanos con nosotros. Y máxime, en una escuela de educación, por ejemplo, pues sabemos que tenemos la responsabilidad de potenciar el desarrollo real de la persona a través de esos docentes en formación que nosotros tenemos. Doctor Leal, ¿usted cómo percibe esa articulación y además qué tan fácil puede llegar a ser o qué tan complicado puede llegar a ser integrar precisamente todo lo que mencionaba la decana? Bueno, finalmente es el desafío de la educación. Sí. La educación ha demostrado a lo largo de la historia que es el mejor aparato que tiene el ser humano para transformarse a sí mismo y para transformar a las sociedades. Lo que pasa es que las instituciones a veces asumimos un papel demasiado mecánico sobre el ejercicio de los procesos de formación. Entonces es simplemente ver que los jóvenes ingresan, que los jóvenes cursan unas materias, se les evalúa y se les promueve hacia adelante. Pero ahí hay un reto en la evolución de todo ser humano que es un principio de articulación de responsabilidades entre la educación de la familia y la educación del aparato educativo. Y eso a veces significa una conversación permanente con ellos, sobre todo en lo que se plantea como la incorporación de un marco axiológico en los diferentes valores que nos hacen a nosotros o buenas o malas personas, o buenos o malos ciudadanos. Y entonces en eso interferimos de manera fundamental, primero sobre el ejemplo, pero segundo, sobre una condición con la cual muchas veces pasamos desapercibidos, y es la influencia de los currículos, que son los elementos planificadores de esas rutas de formación, en donde a veces le damos más importancia a elementos que simplemente pasan por la vida como información y no se transforman en conocimiento. Entonces, yo creo que hay que, primero que todo, pensar, y es uno de los fundamentos de esta universidad, que la gente debe aprender a aprender. A usted, como siempre, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un placer. Gracias, Laura, gracias, televidentes, gracias a la señora rectora, a la señora decana por ayudarnos a hacer este planteamiento que creo que tiene mucho fondo a la hora de entender y reflexionar cuál es la ruta que debe de asumir la educación colombiana desde ahora y hacia el futuro.
A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros en UNAT Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. La próxima semana los estaremos esperando para tratar algún otro tema de interés nacional. Muy amables.